Hola, muy buenas. Siguiente ejercicio del examen de junio del año 2020. Vale, va sobre el tema de crecimiento económico, no recuerdo ahora mismo en qué tema estaba. Y bien, lo que pretendemos ver es la contabilidad, está digamos en la parte de contabilización de crecimiento. O sea, cuando se produce un crecimiento en la producción, ese crecimiento en la producción pues se deberá en aquellos factores que participan en la producción: el factor capital, el factor trabajo y el cambio tecnológico. Esos tres factores van a aportar cada uno en su medida para que se produzca un incremento en la producción. Entonces, en este caso, me dan un incremento en la producción y me dan incrementos de factores y me piden cuál es la aportación de uno de ellos. Vale, el apartado de contabilización del crecimiento lo que trata de ver es cuál es la aportación de cada uno. O sea, para que se produzca un crecimiento económico, pues cada uno de los factores ha tenido que aportar su parte. Y la suma de todas las aportaciones pues será en conjunto o sea, equivaldrá al crecimiento en la producción. Entonces, en este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La tasa de crecimiento o el crecimiento en tanto por ciento de la producción, eso se deberá a lo que aporte el factor capital, o sea, a la aportación del factor capital. Habrá otra parte que se deberá al factor trabajo, pues será la aportación del factor trabajo. Y luego hay una parte que es más difícil de medir, que es lo que se debe al cambio tecnológico, o sea, la aportación al cambio, a la tecnología, al cambio tecnológico. Entonces, la suma de estas tres aportaciones me dará el crecimiento en la producción. Es como desglosar, es como, yo sé que la producción ha crecido tanto, pero ¿cuánto de esa producción se debe al capital? ¿Cuánto se debe al trabajo? ¿Y cuánto se debe a un cambio tecnológico que haya podido haber en esa economía? Bueno, pues esto sería una forma, digamos, de desglosarlo. Vale, la tasa de crecimiento me la dan. Pero ¿cómo se calcula la aportación? Porque, por ejemplo, aquí me dan tasa de crecimiento del capital y participación del capital, tasa de crecimiento del trabajo y participación del trabajo, pero no veo por ahí ninguna aportación. Vale, pues para calcular la aportación de un factor, me da igual que sea el del trabajo o el del capital, en este caso voy a poner, por ejemplo, el del capital. Para calcular la aportación de un factor, en este caso el capital, tenéis que multiplicar lo que sea la tasa de crecimiento de ese factor, la tasa de crecimiento, en este caso del factor capital, y hay que multiplicarlo por la participación de ese factor. ¿Y qué es la participación? La participación del factor capital. Bueno, pues en cierto modo la participación viene a reflejar el tanto por ciento de, por ejemplo, imaginar que la función de producción depende del capital y depende del trabajo. Vale, pero imaginar que el factor trabajo en esa economía es mucho más importante que el factor capital. O sea, hay mucha más mano de obra que digamos, que maquinaria. Pues imaginar que el 90% es mano de obra y el 10% es maquinaria. Pues la participación, por ejemplo, del capital sería el 10%, porque el 10% es maquinaria. Y la participación de la mano de obra sería el 90%. O sea, que la mano de obra participa mucho más porcentaje que el capital. Hay sociedades en las que la mano de obra baja y hay mucha más aportación del capital. Bueno, pues ahí digamos que la aportación del capital sería más alta. En este caso, la tasa de crecimiento de la producción es un 2,5%. Un 2,5%, recordad que es 2,5 entre 100, que es 0,025. Igual, esto sería la tasa de crecimiento de la producción. Vamos a calcular la aportación del capital. La aportación del capital será lo que sea la tasa de crecimiento, lo que haya crecido el capital en ese año, que es un 4,5%, pues será 0,045, no pongáis 0,45 que son 45%, 0,045, por lo que participe el capital. El capital participa en un 10%. En una sociedad, en una economía donde el factor trabajo es mucho más importante que el factor capital. En este caso, aquí sería 0,1.
Luego más la aportación del trabajo, que será la tasa de crecimiento del trabajo, que el 1,5%, que es 0,015, por la participación del trabajo, que será, si la del capital es el 10%, en este caso el trabajo sería el 90%, que es 0,9, y luego más la aportación tecnológica, que eso es lo que me pide, la aportación de la del cambio tecnológico. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es despejar de aquí, o sea que la aportación tecnológica va a ser igual a 0,025, lo que voy a hacer es a esto, a 0,025, voy a restarle eso y le voy a restar esto, o sea, menos 0,045 por 0,1 y menos este de aquí, 0,015 por 0,9. Y eso me va a dar lo que es la aportación del cambio tecnológico. Y a coger la calculadora y simplemente averiguar lo que vale esta expresión, que será 0,025 menos 0,045 por 0,1 creo que era, menos 0,015 creo, y era el 90% por 0,9. Y me sale 0,0, vale, un 0,7%. O sea que la aportación del cambio tecnológico, o sea, lo que aporta un cambio en la tecnología, ha sido del 0,7%. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.